Líder verdadero, líder falso. Qué bonito tema. Gracias por la oportunidad de permitirme compartirlo el día de hoy. Y cuando ya supe el tema, empecé a estudiarlo y empecé a buscar un poquito sobre el tema y ha sido precioso. Ha sido tanto que tengo muchísimas cosas que quisiera compartir y ha sido difícil poder hacerlo todo chiquitito que lleguemos a esto, pero confiamos en el Señor en que aquí vamos. Pensé que lo mejor era que Jesús mismo fuera el que nos hablara acerca de un líder verdadero y un líder falso. Y al estar estudiando en la escritura encontré que él se refirió a unos líderes que eran unos líderes falsos y entrenó a los líderes verdaderos. Y se centra esto en el liderazgo de la iglesia. Se centra esto en el liderazgo de los que servimos a Dios. Y comenzó Jesús hablando acerca del liderazgo de la iglesia en aquel entonces, o lo que sería la iglesia en aquel entonces. La iglesia nació después de Cristo, pero él se refirió a los fariseos. Y escuchemos qué es lo que Jesús dice acerca de ellos en Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12. Y ahí vamos a ver algunas características de líderes falsos o líderes negativos, creo que diría yo, que Jesús las identifica ahí y que nosotros podemos identificar también para decir, oh, voy a evitar esas actitudes en mi propia vida. Pero dice así la palabra del Señor, Mateo 23, versículos 1 al 12. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Rabí es el título de maestro, que se da como alguien con mucho respeto. Eres mi rabí. Estoy leyendo, por cierto, la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión de la escritura que estoy leyendo. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar aquí de los fariseos, la palabra fariseo ha tomado una connotación negativa en nuestros círculos cristianos y ninguno de nosotros queremos que se nos diga fariseos, porque Jesús les habló duro a los fariseos. Pero cuando empecé a ver estas cuatro cosas que Jesús describe acerca de los fariseos aquí, dije yo, tenemos que tener cuidado porque muchas veces cuando estamos sirviendo a Dios, fácilmente podemos caer en estos cuatro puntitos que Jesús le señala aquí. Número 1, en el versículo 4 vemos, ellos esperaban que otros hicieran lo que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer. Se lo repito, ellos esperaban que otros hicieran lo que ellos mismos no estaban dispuestos a hacer. En el versículo 4 dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Qué tremendo, ¿no? Y usted no se ponga a señalar aquí para allá a fulanito, a sutanito, pero ¿no es verdad que algunas veces hemos visto esto en la iglesia de Cristo en general? Aquel liderazgo que está poniendo cargas sobre los otros de cosas que ellos mismos no están dispuestos a sobrellevar. Y este es un tiempo de autoevaluación para nosotros que estamos sirviendo al Señor, para todos aquellos que estamos llevando el nombre de Cristo sobre nosotros. Cuando nos hacemos llamar cristianos, estamos llevando el nombre de Cristo sobre nosotros. Tenemos que reflejarlo y honrarlo en la forma en que conducimos nuestra vida.
Miremos número dos de las cosas que Jesús señaló a estos líderes de aquel entonces. Actuaron como en una exhibición. Número dos es actuaron como en una exhibición. Ahí en el versículo 5 al inicio dice algo precioso, es simple y sencillo. Todo lo que hacen es para aparentar. Todo lo que hacen es para aparentar. Qué duro, qué difícil, qué triste es que siendo creyentes, que seamos líderes cristianos y de repente alguien pueda venir y decir, es que todo lo que hace es para aparentar. Levanta sus manos solo para aparentar. Una de las cosas que hablaba yo con el liderazgo de la iglesia antes o cuando estaba dándole las pláticas a directores de alabanza, les decía, mira mi hermano, tú vas a ser director de alabanza y tú vas a levantar tus manos al Señor ahí guiando en adoración la congregación. Cuando venga cualquier persona que entre aquí, ¿será que va a ser de bendición o será que va a ser de piedra de tropiezo? Si de repente alguien te ve y dice, pero si este es aquel que yo he visto allá en la tienda, que vi que ha estado tratando mal a las personas y aquí está levantando las manos. Mira, qué difícil, qué tremendo. Me ocurrió una vez que estaba a cargo de un campamento juvenil y entonces tuve que llamar a algunos líderes para pedirles ayuda, que fueran los consejeros de cada grupo. Antes de salir al campamento, estábamos todos subiendo las maletas, ¿sí dicen así en Colombia, las maletas? Todos los bultos, dicen ahí, al bus y trabajando. Y de repente una de las personas que estaba asistiendo a recibir el retiro me dice, disculpe, ¿usted es el director del retiro? Y le dije, sí. Mire, ¿y por qué es que llevan a ese muchacho que está ahí? Era uno de los consejeros. Y entonces le dije, ¿por qué él nos ayuda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo estudio con él en la universidad, me dijo, y yo nunca hubiera pensado que él era cristiano. Así. Entonces, de una vez llamé al muchacho y le dije, hey, ven para acá, mira, ¿la conoces a ella? Y cuando la vio empieza, sí, sí, y qué bueno, qué sorpresa, ¿qué andas haciendo? Entonces, ya cuando se fue la joven, le dije, mira, si hay alguien que te mira de la universidad, si más personas vienen, van a poder decir que tú eres cristiano. Y me dijo, no, no, es que fíjate que yo pienso que una cosa, cada cosa es su lugar. Me dijo, y en la universidad es una cosa y aquí cuando vengo a la iglesia es otra cosa. ¡Auch! Jesús dijo, todo lo que hacen es para aparentar. Estaba llegando allá al lugar para servir al Señor, pero era una apariencia, porque él no estaba convencido de que vivir para Jesucristo es cada día, cada segundo de nuestra vida. Sí está conmigo. Cuando vamos a ser líderes del cuerpo de Cristo, mis hermanos, somos representantes de Cristo cada segundo de nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia. Algunos tenemos familia que no son creyentes. ¿Y sabe cuál es la primera razón por la cual ellos no vienen a Cristo? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, solo está viviendo una apariencia. Más adelante en este capítulo, Jesús utiliza una palabra que todos conocemos para referirse a los fariseos y les dice, fariseos hipócritas. Todo lo que hacen es una apariencia. Cuando yo tenía 12, 13 años de edad, yo estaba empezando a servir al Señor. Todavía no había entrado de lleno al ministerio, pero empezaba a servir al Señor y estaba tratando de que sirvo a Dios, pero también puedo hacer algunas cosas en el mundo, Dios y unas cosas del mundo. Y de repente, cambiando en la televisión, perdón, un canal de televisión, voy viendo un video de unos jóvenes que yo conocía, que había visto en la iglesia, y ellos tenían una canción que decía, quítate la máscara, hipócrita. Y miren, me pegó, me dolió. El grupo, por cierto, se llama Vox Day, estuvo hace años allá en Guatemala, sonó Vox Day, no sé si alguna vez llegó a sonar en Colombia, pero la canción decía, es un domingo por la mañana, no te quieres levantar, anoche te desvelaste, seguro estabas orando. Y luego se ríe.
Es que te fuiste con los amigos, solo los ibas a acompañar. Nunca te imaginaste cómo ibas a terminar. Y luego lleva un solo musical y dice, así que quítate la máscara, hipócrita, quítate la máscara y encara tu realidad. Ese día fui encarado con mi realidad. Y dije, Señor, ya no quiero seguir viviendo esta doble vida. Y me di cuenta que a mis 12 años, 13, por ahí, estaba empezando a volverme un experto en aparentar lo que era ser cristiano. Y sé que es una palabra dura, mi hermano, pero revisemos nuestros corazones. ¿Estamos siendo cristianos de verdad o hemos aprendido a aparentar ser cristianos? Jesucristo habló del liderazgo negativo aquí en los fariseos y la segunda cosa que le señaló es todo lo que hacen es para aparentar. Tengamos cuidado, evaluémonos. Número 3 de lo que Jesús señala en este pasaje. Dice, ellos esperaban un trato preferencial. Ellos esperaban un trato preferencial. Y vemos cómo sucede en el versículo 6, que dice, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Ah, para eso sí soy líder, ¿verdad? Ay, cuando hay un banquete para reconocer al liderazgo. Ah, sí, ahí estoy. Es que yo no sé si usted sabía, hermano, pero yo soy líder, fíjese. Allá, no, yo soy líder. Ah, yo soy el mero mero. Ah, con el pastor, con la pastora. Ah, así somos de unidos, ¿ve? Ja. Bueno, me ha tocado viajar algunas veces y ministrar en algunos lugares y entonces ya me dicen, oh, es que yo soy de los meros meros con el pastor. Entonces por eso es que a mí se me envió a recogerlo, hermano. Bueno, pues gracias. Revisemos nuestros corazones, hermano. Es palabra dura, ¿no es verdad? Es difícil. Número 4, cosa de los que le señalaron ahí en ese liderazgo falso. Se gloriaban en sus títulos. Dicen en el versículo 7, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Que les digan, oh, maestro. Que les digan, oh, el fulano de tal, con tantos y tantos y tantos títulos. Esa es la aspiración. Pero Jesús lo está señalando como algo negativo. Entonces Jesús le está hablando esto a sus discípulos. ¿A quiénes? A sus discípulos, a quienes él iba a colocar como líderes de la iglesia, a esos apóstoles. Entonces Jesús les explica, miren cómo están actuando ellos, el liderazgo que hay en este momento, pero vamos a cambiar las reglas. Así no es como se va a liderar la iglesia. Y entonces vamos a pasar ahora al versículo 8 al 12, versículos 8 al 12, siguiendo en ese mismo capítulo. Jesús les dice a ustedes, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual, por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. Versículo 11, y aquí es donde está poderoso. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Wow. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Mire qué tremendo. Es Jesús hablando de liderazgo con sus discípulos. Eso me tocó mucho el corazón. Pero ese pasaje que leímos ahora no es la única vez que Jesús habló de liderazgo con sus discípulos. Les repitió la misma enseñanza en otro pasaje de la Escritura. Entonces vámonos a Marcos,
Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. Y dice así la palabra del Señor. Así que Jesús los reunió a todos, y está hablando de sus discípulos, y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente, así o más claro. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es precioso, es poderoso. En el versículo 43 dice, pero entre ustedes será diferente. Recuerdo que en la versión Reina Valera dice, pero entre ustedes no será así. Entonces, yo lo aplico a mi vida, pero iglesia, tiempo con Dios. Imaginen que Jesús les está hablando en este momento y les dice, entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y ahí está el corazón del mensaje del día de hoy. Nuestro liderazgo es servicio, no posición. Servicio. El propósito de Dios para el liderazgo es completamente diferente al propósito del mundo. El mundo enseña que el líder se enseñorea de sus seguidores. Jesús nos está enseñando que el líder sirve a sus seguidores. Cuesta cuando queremos entenderlo con la mente, decir, es verdad. El mundo quiere que el líder se enseñoree de sus seguidores. Jesús quiere que el líder sirva a sus seguidores. Eso lo deja uno. Las habilidades para el liderazgo podrán ser las mismas, pero el corazón es diferente. Yo tenía 18 años de edad y fui a... yo soy de Guatemala, no había mencionado por ahí, pero yo soy guatemalteco, ahí en Centroamérica. Ahora pues vivo aquí en los Estados Unidos. Pero cuando estaba en Guatemala, todavía vivía en Guatemala, tenía 18 años. Ya era todo un hombre de 18 años. Había empezado a trabajar y yo decía, Dios, yo quiero servirte a ti tiempo completo. Y yo pensaba, y mis héroes en ese entonces estaba Marcos Witt, Marco Barrientos, Danilo Montero, los líderes de alabanza. Con Marcos Witt hasta aprendí a hablar como Marcos Witt. Me decían, hacele como hace Marcos Witt, y hacía la broma con mis amigos. Pues quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo y vamos a adorar al Señor. Y hacía, miren, para mí ellos eran el top. Y entonces yo estaba diciendo, Señor, algún día yo quiero poder ser líder de alabanza como ellos y viajar por las naciones y hacer esto y abrir mi corazón con el Señor. Y de repente, como que el Señor habló a mi corazón y me dijo, William, ¿te interesaría ser un líder como ellos o te interesaría ser un líder como Jesús? Y me quedé yo sentado. Miren, recuerdo en dónde estaba orando y ese pensamiento vino tan fuerte. Y yo dije, no, Señor, pues como tú, claro, yo prefiero ser un líder como Jesús. Y me vino este pensamiento y era, Jesús pasó 30 años en el silencio y tuvo un ministerio de 3 años. Tú tienes 18 años, William, y me estás diciendo que ya vas tarde. 18 años porque no eres conocido, piensas que no estás sirviendo. Porque no eres famoso. Y miren, empecé a sentir que me hacía chiquito. Digo, Señor, ¿y qué hago? Entonces, mientras se llegan los 30 años, lo que yo entendía en mi mente en ese entonces, cuando lleguen los 30 años,
Pero Señor, ¿y qué hago mientras llega? Sirve a tus hermanos. Y me vino la pregunta que me traspasó. Yo dirigía alabanza con el departamento de niños en ese entonces, empezaba a dirigir con los jóvenes, era maestro de Biblia en una escuela. ¿Has lavado los pies de tus estudiantes? ¿Has lavado los pies de tu jefe? Y más de un acto de agacharme a lavarle los pies físicamente, es, ¿les has servido? ¿Les has servido? Lo que estás haciendo, lo estás haciendo con un corazón de servicio. ¿O será que lo estoy haciendo, como dije en los capítulos anteriores, en el pasaje anterior, por apariencia o para ser visto? Ahí tuve que quebrantar mi corazón y decir, Señor, perdóname. Ayúdame, ayúdame a poder trabajar de tal forma que esté sirviendo a mis alumnos, a mis estudiantes, de tal forma que esté sirviendo a la directora del colegio, a la directora de área donde estoy, que pueda estar sirviendo a mis compañeros de trabajo. En Jesucristo, el líder es el servidor. El liderazgo en la iglesia debe ser un acto de obediencia al llamado de Dios, más que una posición a la cual aspirar. Se lo repito, el liderazgo en la iglesia debe ser un acto de obediencia al llamado de Dios, más que una posición a la cual aspirar. Si estamos aspirando a ser el fulanito de tal en la iglesia, si estamos aspirándolo al título tal y tal dentro de la congregación, revisemos nuestros corazones, porque el liderazgo debe ser un acto de obediencia al llamado de Dios. Y me gustó mucho lo que escribió A.W. Tozer. Es un autor norteamericano y él dijo, un líder verdadero y confiable, y está hablando de liderazgo cristiano, él dice, un líder verdadero y confiable casi siempre es aquel que no tenía deseo de liderar, pero tuvo que entrar en la posición en obediencia al Espíritu Santo y la necesidad que presentaban las circunstancias. El verdadero líder no tiene deseo de enseñorearse del pueblo de Dios, sino será humilde, amable, dispuesto a autosacrificarse y dispuesto de corazón a ser seguidor cuando el Espíritu de Dios escoja a alguien más para liderar. Esa frase, está dispuesto de corazón a ser seguidor cuando el Espíritu de Dios escoja a alguien más para liderar. Y esta frase que dice A.W. Tozer me hizo pensar y reparar cuántas veces he escuchado esta historia en pastores y en distintos hermanos en el ministerio que dicen, y yo no me imaginaba que esto iba a pasar, yo solamente obedecía al Señor. Y miren todo lo que resultó. ¿Y sabe qué es lo que siento que sucede? Cuando no queremos la posición, muchas veces porque pensamos es que no estoy capacitado. ¿Y sabe qué es la verdad? Que no estamos capacitados ninguno. Entre menos capacitados estamos, más dependientes somos de Dios. Entrenémonos, preparémonos lo mejor que podamos, pero descansemos no en nuestra habilidad física para hacer las cosas, descansemos en el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corinto, yo cuando vine con ustedes no vine con palabras elocuentes, sino con manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y él podía haber llegado con palabras elocuentes, pero escogió el poder. Seamos de ese tipo de líderes, mis hermanos. El verdadero líder se caracteriza por la humildad. No le interesa la posición, le interesa ser útil. Y vamos a ir cerrando con esto. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Y dice, antes de la celebración de la Pascua, repito, Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Si está tomando notas, ahí lo puede llevar. Juan 13, del 1 al 17. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final.
Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Mire qué tremendo lo que Jesús sabía, que tenía autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Yo creo que con estas credenciales ya muchos hubieran dicho, oh, yo sé que Jesús me dio la autoridad sobre todas las cosas. ¿Y saben qué? Yo vine de Dios. Así que, como él sabía que tenía autoridad sobre todas las cosas y sabía que había venido de Dios, así que, por eso, se levantó de la mesa. Cualquiera hubiera dicho, yo lo que hubiera pensado que venía ahí es, y tomó posesión del lugar, pero dice, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Al estudiar el contexto de este versículo, la posición del esclavo que lavaba los pies era la más baja de la casa. El sirviente más bajo de la casa, él era el encargado de lavar los pies de las personas que entraban ahí. Era el trabajo que nadie quería hacer. Y Jesús, sabiendo que tenía autoridad sobre todas las cosas, sabiendo que había venido del Padre y que regresaba a él, se agachó, se amarró una toalla y tomó la posición del esclavo más bajo de la casa. Tomó la posición que nadie quería tomar y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor. Ah, miren, Pedro, no solo los pies. Versículo 10, Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía a quién lo iba a traicionar. Imagínense esto, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar y Jesús se agachó y lavó los pies de Judas con el mismo amor que lavó el de todos los demás. Qué nivel, ¿no es cierto? Qué nivel. Versículo 12. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Qué pregunta poderosa. ¿Entienden lo que acabo de hacer? ¿Entienden este acto de humildad que acabo de tener? Ahí Jesús se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y luego yo estaba esperando a ver ahí que alguien nos dijera, yo dije, a lo mejor Pedro es el que va a saltar y va a decir, yo sí sé lo que hiciste, Señor, pero ninguno dijo nada. Entonces tenemos el versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Mateo, lávale los pies a Juan. Pedro, lávale los pies a Judas. A Judas. Entonces viene el versículo 15. Les di mi ejemplo para que lo sigan. ¡Wow! Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje.
Y versículo 17, creo que aplica para nosotros. Y dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Dios los bendecirá por hacerlas. Hermanos, Jesús nos dio el ejemplo perfecto de liderazgo. Él guió, Él enseñó a sus discípulos y aún así, Él se humilló delante de los discípulos a hacer el trabajo que nadie más quería hacer, lavarles los pies. Se lavaron los pies los unos a los otros. Y luego, clarito, clarito, dice, les di ejemplo para que lo sigan. ¿Sabes? Si vamos a buscar en el original griego, ¿qué dice? Les di ejemplo para que lo sigan. Es lo mismo. En griego, en arameo, en chino, en inglés, en español. Jesús dice, les di un ejemplo para que lo sigan. El maestro, el Señor, el líder de líderes, se humilló a sí mismo a hacer el trabajo que nadie más quería y lo hizo con amor para que su Padre fuera glorificado. Cierro diciéndoles aquí una gráfica interesante que encontré de Oswald Sanders acerca de lo que es un líder natural y lo que es un líder espiritual. Miren las comparaciones aquí. Vamos a ver si tengo aquí para... En esto se puede compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, déjenme ver. ¿Dónde? Share screen es aquí, ¿verdad? Y pueden ver esto. ¿Se están viendo mis notas ahí? No. ¿No? ¿Ahora? Ahí. Ahora sí. Entonces, si pueden ver aquí esta gráfica, dice el líder natural confía en sí mismo. El líder espiritual confía en Dios. El líder natural conoce a las personas, que es algo bueno, pero también conoce a Dios. El líder natural toma sus propias decisiones. El líder espiritual busca a Dios para tomar decisiones. Hay una diferencia, ¿verdad? El líder natural es ambicioso. El líder espiritual es humilde. El líder natural crea métodos. El líder espiritual sigue el ejemplo de Jesús. El líder natural disfruta dar órdenes. El líder espiritual se deleita en obedecer a Dios. El líder natural busca satisfacción personal. El líder espiritual ama a Dios y a su prójimo. El líder natural, esta me gustó mucho, es independiente. El líder espiritual depende de Dios. En conclusión, mis hermanos, lo podemos ver ahí. Puse, el verdadero líder es aquel que con actitud humilde trabaja y actúa en obediencia a la misión que Dios le ha dado. Sabe que no puede tomar ningún crédito por el éxito de la misión, porque sabe que sin la ayuda de Dios no podría llevarla a cabo. El líder verdadero es el que pasa tiempo con Jesús y se esfuerza por imitar el estilo de liderazgo del Maestro. Les invito a que oremos por un momentito. Y ahí donde estamos podemos cerrar nuestros ojos. Hay una palabra hebrea que es Selah, que se escribía al final de los salmos o al final de una frase poderosa para meditar en ella. Y quisiera invitarles a que tuviéramos unos segunditos de Selah en este instante. Meditemos en nuestra vida. Pongámonos transparentes delante del Señor. Él conoce nuestros corazones. Él nos ha visto liderar. Él conoce las razones que hemos tenido para hacer lo que hacemos dentro de la iglesia. Y es que a Dios no solo le interesa el trabajo que hacemos, sino con qué corazón lo hacemos.
Y sí, sí, muchas veces hemos hecho todo el trabajo, pero nuestros motivos han sido los incorrectos. Hay cosas que debemos corregir.